El último, el de embarazado. Entonces, hay otro medicamento más que es un simpaticolítico de acción central, no periférico, que es un profármaco, ¿no? Recuerden que un profármaco es una sustancia inactiva que necesita metabolizarse para que aparezca el principio activo. Y el principio activo será alfa-metil-noradrenalina. ¿Listo? Alfa-metildopamina también puede ser un principio activo, solo que la metildopamina de pronto tiene más efectos como neurotransmisor y estará más relacionada con el tema de las emociones, etc, etc. ¿Listo? Pero alfa-metil-nora, sí, más efecto adrenérgico. Entonces, hacer una agonista alfa-2 presináptico, así como la clonidina, tendrá efectos en las catecolaminas, en la nora que se libera en los ganglios de la cadena simpática, disminuyendo la respuesta alfa-1 periférico, con lo que disminuye la tensión arterial. Medicamento de elección en mujeres con hipertensión crónica que están embarazadas. Otros antihipertensivos que vamos a ver, ya les dije, los IECA, los ARA, los tiacídicos, todos están contraindicados en las embarazadas. Entonces, el de elección es este. Hay otros que pueden ser de elección, que se pueden utilizar, que son los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, los vamos a ver en una clase y dentro de esos bloqueadores de canales de calcio está el nifedipino. El nifedipino. Bloqueador de canal de calcio también se puede utilizar en mujeres. Reacciones adversas, las relacionadas con su mecanismo de acción. Tipo A. Sedación. Y hay que tener cuidado con alfa-metildopa en el posparto, porque caen los niveles de progesterona súbitamente. Y cuando la progesterona cae tanto, la mujer se siente triste y vacía, como la canción de... ¿Quién canta eso? Héctor Lavoe. Mejor dicho, casi nadie, ¿no? El cantante. Entonces la mujer en el posparto se siente muy triste porque la progesterona cae mucho. Eso es una teoría, un mecanismo biológico de los tratos que se pueden tener. Y alfametildopa estaría contraindicada entonces en un posparto. Se puede utilizar en el posparto y sí, durante todo el embarazo, siendo hipertensa. Pero claro, ella se desembaraza y como sigue siendo hipertensa crónica, pues seguramente al otro día sigue tomando metildopa mientras le ajustan los antihipertensivos otra vez. Pero como hay mayor riesgo de posparto, de embarazo, de depresión en el posparto, está contraindicada, porque la depresión posparto es muy grave. Entonces, además de la desedación, depresión, bradiarritmias por la disminución de la actividad de los beta 1, ¿listo? Puede tener hiperprolactinemia, porque la dopamina tiene una regulación estrecha con la prolactina, ¿listo? Ellas están íntimamente relacionadas. La dopa regula la liberación de prolactina. Entonces, muchos medicamentos con efectos en receptores dopaminérgicos tienen efectos sobre los niveles de prolactina. Lo vamos a ver cuando estemos viendo medicamentos que afectan la dopamina. Entonces, la hiperprolactinemia puede ser una reacción adversa de algunos medicamentos. En mujeres, bueno, un posparto, bueno, pues no hay tanto lío. La prolactina igual va a estar alta. Pero en un hombre que está tomando algún medicamento que genere hiperprolactinemia, es bastante incómodo. Porque entonces el hombre terminará con galactorrea. Galactorrea. Bueno,
Puede estar asociado a hepatotoxicidad. Entonces, acuérdense que la hepatotoxicidad inducida por medicamentos se llama DILI, injuria hepática inducida por principios activos, y anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Recuerden que los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿no? Es que está hundidito ahí en el centro, pero no es el núcleo porque ustedes saben que los glóbulos rojos no tienen núcleo. Pero eso es un glóbulo rojo. Y ellos tienen, para defenderse de ciertas toxinas, los metabolitos tóxicos, una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, los glóbulos rojos se defienden de algunas sustancias tóxicas mediante esa enzima que evita la toxicidad para el glóbulo rojo. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, algunos pacientes tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esos pacientes o esas pacientes que tienen ese déficit tienen mayor riesgo de hacer anemias hemolíticas. Es decir, el principio activo convierte o actúa como una sustancia tóxica que destruye el glóbulo rojo del paciente. Y puede aparecer una anemia hemolítica en pacientes que no tienen esta enzima. Y hay muchos medicamentos o varios medicamentos que pueden generar anemia hemolítica a través de este mecanismo. Uno es la metildopa, otro es los antimaláricos, la primaquina. Primaquina también, antimalárico muy importante, porque es la encargada de erradicar la forma de reservorio del parásito. ¿Cuál es la forma de reservorio de parásito de la malaria? ¿Cómo se llama? Alejandro Brito, profesor Brito. Sí, señor. Reservorio de malaria, formas de reservorio de malaria. ¿Cómo se llama eso? ¿Ha revisado malaria alguna vez a lo largo de la carrera o no? Ya no, porque Eso. Entonces, esas son las especies. Esas son las especies. Muy bien. Y la malaria tiene diferentes ciclos, ¿no? El ciclo eritrocitario, el ciclo extraeritrocitario, la reproducción sexual, la asexual. Y la pregunta es, ¿cuál es la forma de reservorio de la malaria? Pues como latente queda como hipnozoito. Entonces, la primaquina es muy importante para erradicar a los hipnozoitos. ¿Listo? Por allá esos esquizontes hepáticos que se vuelven hipnozoitos y esa vaina no sale y genera recaídas y recurrencias. Bueno, la primaquina hay que darla para erradicar los reservorios de la malaria. Pero todas las guías del mundo dicen que hay que tener cuidado con la primaquina en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, no diré nada más al respecto por ahora. ¿Estamos al día? Qué bien. Señor, el tratamiento, el tratamiento de la preeclampsia es desembarazarla, ¿cierto? Sí, calcio antagonistas. Calcio antagonistas. Los bloqueadores de canales de calcio. Y dependiendo qué tan alto sea la presión, ¿listo? Porque entonces puede convertirse ahora en una emergencia, ¿no? La paciente puede terminar con una emergencia hipertensiva, ¿sí? Se puede utilizar la betalol. Entonces el labetalol, que es un beta bloqueador de los que vimos ayer, que yo les decía que tiene la ventaja que viene por vía endovenosa, se administra
en esas emergencias hipertensivas en las embarazadas cuando uno necesita una disminución, digamos, rápida de la presión arterial. ¿Listo? Pero el tratamiento es desembarazarla. Y adicional a eso, pues le adicionan el sulfato de magnesio para el tema de la neuroprotección, ¿no? Para que no convulsionen. ¿Mm? Pero ahí está. Los calcio antagonistas, bloqueador canal de calcio y los beta bloqueadores. ¿Vamos? Esos son los de la preeclampsia y los trastornos hipertensivos o una crisis hipertensiva en una mujer embarazada. Esos son los que se usan. Y desembarazarla. El tratamiento es desembarácela. Bueno, entonces, siguiente grupo de fármacos, los colinérgicos. Ya pueden ver el quiz y ya se ve, ¿no? Bien. Colinérgicos y anticolinérgicos. Entonces, pues ya vimos que la cadena parasimpática es de localización cráneo o craneal espinal. ¿Listo? Los pares craneales por ahí arriba. Y que se libera acetilconina en preposo. Y que el precursor de la acetilcolina será la colina, el acetil-CoA, y mediante una enzima, que es la colina acetiltransferasa, que es esta que se ve aquí, pues aparecerá la acetilcolina. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Que la colina, que es esta, se acetila. ¿Listo? Sufre un proceso de acetilación a través de esta transferasa. Y lo que esa transferasa transfiere, pues es acetil. Muy bien, eso ya lo vieron en fisio. Entonces ahora tenemos la acetilcolina que se almacena en vesículas y cuando se despolariza la celulita se libera la acetilcolina para estimular a la neurona postsináptica y habrán receptores también, ¿no? De tipo muscarínico esperando, de tipo colinérgico esperando esa acetilcolina. Y hay una enzima responsable de la degradación de la enzima, porque se tiene que degradar así como las catecolaminas que son degradadas por la MAO, por la COM y que se recaptan por el NET. Entonces aquí se degrada por la acetilcolinesterasa, ¿listo? Acolina y acetato, y esta colina vuelve, se recapta y vuelve y se sintetiza. Acuérdense que el cuerpo es muy eficiente aprovechando y reciclando muchas cosas. Muy bien, todavía no hay preguntas. Entonces los fármacos eran medicamentos colinérgicos que serán los parasimpático-miméticos y los anticolinérgicos que serán los parasimpático-líticos. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos nombres? El primer colinérgico aislado que se tuvo conocimiento fue la muscarina, que se obtuvo de un hongo. Y cuando descubrieron los receptores de la muscarina, pues le pusieron receptores muscarínicos. ¿Listo? Y esa muscarina y esa acetilcolina pues es responsable de la estimulación postganglionar parasimpática, lo que ya dijimos. ¿Mm? Y otra sustancia que también tiene que ver con el sistema parasimpático es la nicotina, que se obtiene de la planta del tabaco y que se une a receptores nicotínicos, pero que tiene efectos sobre todo en la placa motora. En la placa motora. Eso explica por qué muchas personas después de almorzar se fuman un cigarrillo para que se les mueva el estómago, para aumentar la peristalsis. ¿Sí? Este es el hongo. Yo siempre he creído, yo nunca lo he leído, pero siempre he creído que por eso fue que hicieron este hongo de Mario así. Nunca lo he leído, tendría que buscar. ¿Mm? Pero me lo imagino que así es la historia. Entonces ya nos aprendimos los receptores alfa y beta, ahora tenemos que aprender los receptores muscarínicos. ¿Listo? Entonces la respuesta parasimpática muscarínica. En el ojo, en el corazón
glándulas, bronquios, TGI, tracto gastrointestinal. Si alguna vez ven por ahí alguna presentación mía y ven por ahí TGI, tracto gastrointestinal, CB, cardiovascular, Q, el flujo, ¿listo? GC, gasto cardíaco, PAM, presión arterial media, PAS, presión arterial sistólica, PAD, presión arterial diastólica, puras siglas, porque yo usualmente utilizo muchas siglas en las presentaciones. Bien, entonces el efecto parasimpático sobre el músculo ciliar del iris genera una miosis. Entonces, un paciente que tiene una intoxicación por un colinérgico, que se llama síndrome colinérgico, lo que tendrá es una miosis. ¿Listo? Músculo ciliar, contracción para visión cercana. Entonces, los pacientes también tienen problemas para enfocar. Entonces, los medicamentos con propiedades colinérgicas o anticolinérgicas pueden generar alteraciones en la visión. Un paciente que está bajo los efectos de la escopolamina tiene visión borrosa, no pueden enfocar bien. ¿Listo? Este signo, que es la miosis, es muy importante en los toxidromes, muy importante. Porque cuando uno ve a un paciente en un servicio de urgencias con miosis, con lo demás de la respuesta parasimpática, pues uno sospecha que tiene un síndrome colinérgico y que el antídoto será la atropina. ¿Sí? Ponerle atropina, un anticolinérgico, hasta que haga midriasis. Hasta que haga midriasis. Eh, ¿Vamos bien? En el corazón, la respuesta parasimpática, que ayer estuvimos hablando de los centros cardioinhibitorios, o lo mencionábamos por ahí, cuando se activa el centro cardioinhibitorio, lo que se está activando es la respuesta vagal para aumentar la acetilcolina y disminuir el automatismo, disminuir la excitabilidad, disminuir la conducción, la contractilidad. Entonces, la respuesta colinérgica lo que tiene es un efecto cardiodepresor. Cardiodepresor. Entonces, los colinérgicos generan cardiodepresión. Llegan con bradicardia, ¿listo? Con bloqueos auriculoventriculares. Y será una buena forma de establecer que el paciente también necesita un anticolinérgico como la atropina, que es el antídoto. En todas las glándulas, exceso de lágrimas, exceso de saliva, exceso de moco, exceso de secreciones respiratorias, sudoración. Entonces estos pacientes llegan muy húmedos, ¿sí? Entonces se dice que el paciente con una intoxicación por colinérgico es un paciente húmedo, paciente mojado. ¿Listo? Y uno de los objetivos de la terapia con la atropina es la midriasis, que el paciente esté midriático, que esté taquicárdico y que esté seco. Hay que tratar de llevarlo al otro lado, ¿sí? Que se seque, que ya no tenga bradicardia y que tenga midriasis. Entonces, cuando uno logra esos tres objetivos, uno dice, ese paciente está atropinizado. Atropinizar a un paciente, atropinizado. Bueno, eso es Z. Atropinizar a un paciente es que tenga midriasis, taquicardia y esté seco. Los transmisores de las sustancias colinérgicas son los bronquios, pues generan broncoespasmo. Entonces aquí es importante el grupo terapéutico de los antimuscarínicos o anticolinérgicos en las enfermedades respiratorias. Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broncoespasmo, se manejan con medicamentos anticolinérgicos. ¿Para qué? Para generar una broncodilatación, todo lo contrario a esto. A nivel del tracto gastrointestinal, aumenta la peristalsis, entonces los pacientes llegan húmedos de diarrea, ¿listo? Secreciones por todos lados, ya lo vimos, y los esfínteres se relajan, los esfínteres se relajan. Entonces, todos los medicamentos con propiedades anticolinérgicas hacen todo lo contrario,
contraen los esfínteres. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces los pacientes, usuarios crónicos de anticolinérgicos, que tienen prostatismo, la próstata grande y que toman anticolinérgicos, tienden a sufrir retención urinaria. Entonces la retención urinaria será una reacción adversa de los medicamentos con propiedades anticolinérgicas. Hay que tener cuidado en los adultos mayores con los medicamentos anticolinérgicos por el deterioro cognitivo que producen, el riesgo de caídas y las retenciones urinarias. A nivel de la vejiga, bueno, el detrusor se contrae, o sea que el paciente se orina. Entonces el anticolinérgico, pues ya lo vimos, retención urinaria. Y a nivel del órgano sexual, bueno, responsable de la erección, ¿no? De la erección. Ya saben ustedes que el parasimpático lo para y el simpático dispara. Veíamos ayer que el bloqueo alfa 1 genera problemas en la eyaculación. ¿Listo? Entonces los receptores muscarínicos más descritos son desde el M1 hasta el M5, que se localizan en diferentes tejidos. Muy importante, los M2 del corazón, ¿sí? Son abundantes ahí. Muy importante los M3 de la vejiga, pero están distribuidos en todos los órganos. Y estos receptores, el M1, el M3 y el M5, son receptores que están acoplados a una proteína GQ, que tiene que ver la fosfolipasa C, el inositol trifosfato, el diacilglicerol, y lo que busca es la liberación del calcio que está contenido en el retículo sarcoplásmico, ¿sí? La reserva de calcio. Igual, calcio extracelular también entrará. Entonces, esa liberación de calcio, pues, generará la contracción de esas fibras, ¿no? Tendrá impacto sobre la contracción, entonces aumenta la peristalsis, la despolarización de las glándulas, la broncorrea, la cialorrea, epífora, todo eso, la diarrea. Y los M2 y los M4 están más acoplados a una proteína G, pero de tipo I, de tipo GI. Entonces recuerden que las proteínas G son S, I y proteína GQ. Son como las tres más conocidas. ¿Listo? Entonces la GS con los beta, los agonistas beta van por GS. GQ, los muscarínicos. M2, M4, GI. Entonces, dependiendo de la subunidad de la proteína G, pues pueden cambiar los efectos y la afinidad de los medicamentos, ¿no? Puede existir un medicamento muy afín por los M2, pero no tanto por los M3 o los M4 o los M5. Todo eso depende de la estructura del principio activo, la estructura. Eso es lo que se llama, ya les he dicho, el CUSAR, que es el diseño racional de fármacos basados en estructuras, ya sea en la estructura del principio activo o en la estructura del receptor, de la diana. Muy bien. Es una representación de lo que estamos viendo, de el papel de la acetilcolina en los receptores muscarínicos y cómo están acoplados a una proteína G y cómo unos tienen que ver con el diacilglicerol y el inositol trifosfato para la liberación del calcio intracelular contenido en el retículo sarcoplásmico y otros para abrir canales que movilicen los iones. ¿Listo? Que movilicen iones. Y la nicotina tiene un receptor nicotínico que está acoplado a un canal usualmente de sodio. ¿Sí? Entonces los efectos de estas sustancias, pues, ya los conocemos. ¿Listo? La miosis, la salivación, la broncorrea, el broncoespasmo, la bradicardia, la hipotensión, la diarrea, peristaltismo aumentado, se pierde el tono del esfínter, se orinan, ¿listo? Se contrae más el detrusor. Y solo para recordar que el 75% de las fibras parasimpáticas están contenidas dentro del vago.
Entonces el vago es un nervio muy importante porque inerva todo y es responsable de la respuesta parasimpática. ¿Listo? A veces hay pacientes que les hacen procedimientos quirúrgicos y hacen una lesión del vago, ¿sí? Les hacen vagoectomías porque era imposible separar el nervio del estómago y lo lesionan. Entonces quedan con lesión del vago, se pierde la respuesta parasimpática y los pacientes sufren de estreñimiento, vómitos, ¿sí? No tienen buena peristalsis, sobre todo en cirugías gastrointestinales. Entonces hay unas complicaciones derivadas de estas cirugías para perder peso en donde lesionan el vago y el paciente queda con trastornos de motilidad. Muy bien, esto ya lo conocen por anatomía, ¿no? Digamos, la sinapsis colinérgica y adrenérgica. Entonces aquí adrenérgico, colinérgico, colinérgico, para el músculo estriado esquelético muy importante la acetilcolina, etc, etc. ¿Listo? Cuando un paciente tiene una anestesia raquídea, pues se bloquean todas estas respuestas. Entonces quedan sin poder controlar el esfínter, sin poder mover las piernas, sin sensibilidad, porque se bloquea toda la cadena. ¿Bien? Unos ejemplos de las sustancias muscarínicas sobre receptores específicos. Entonces, en el músculo y en la contracción muscular, ¿sí? Entonces aumenta la fosfolipasa C, aumenta el calcio intracitoplasmático y aumenta el tono. Aumenta el tono. Entonces aumenta la contracción de la fibra muscular. ¿Listo? En el corazoncito, activación de los canales de potasio, porque decíamos que cuando se despolarizan o se activan, aumenta la movilidad de iones, Entonces, eso puede retrasar, ¿listo? Los periodos de despolarización y los pacientes tienen una disminución en la frecuencia cardíaca. Por eso es que estas sustancias producen bradicardia. Entonces, aquí se ve cómo es que se va retrasando, ¿sí? O bueno, en rojito se ve cómo se va retrasando la despolarización. Entonces, los pacientes empiezan a hacer bradicardia con estos medicamentos, ¿sí? Entonces, aumenta el tono, la contracción muscular. Por eso algunos pacientes cuando llegan a urgencias bajo los efectos de sustancias colinérgicas, todos los músculos se le están contrayendo al tiempo, todos se le contraen. Uno lo ve y el paciente parece que estuviera como una especie de convulsión, porque uno ve que todos los grupos musculares, todas las fibras se contraen al tiempo, y eso se llaman fasciculaciones. Fasciculaciones. Los que han estado en hospitales y han trabajado y han estado en una sala de reanimación, de emergencia, cuando utilizan relajantes musculares de tipo despolarizante, como, Erika, dígame un relajante muscular despolarizante. ¿No vino Erika? Bueno. ¿Alguien que quiera? Sí estoy, pero no sé qué relajante es despolarizante. ¿Cuáles conoces dentro de los relajantes musculares? No, pues... Así a secas. Que vamos a relajar al paciente porque lo vamos a intubar. nosotros utilizamos rocuronio, Rocuronio, ketamina, ketamina, anestésico, sí, no relajante. La ketamina no es un producimos... relajante, es un anestésico. bueno, pero siempre pues en la intubación, fentanilo, rocuronio, midazolam y para adentro el tubo. a veces propofol también, depende. Bien, entonces de todos esos el rocuronio es un relajante muscular. Ese es el que va a paralizar al paciente. ¿Cómo lo paraliza? Bloqueando la unión de la acetilcolina que produce el paciente con estos receptores. Se pierde el tono y el paciente no se puede mover, queda paralizado. O sea que el rocuronio será un relajante muscular no despolarizante.
porque lo que hace es bloquear la unión entre acetilcolina con su receptor muscarínico. Pero hay relajantes musculares, como la que dijo mi estimado colega, que es que no veo, no vi tu nombre. Nombre, Lozano, no. Joseph. Lozano, Señor, Joseph, usted también que ha estado metido allá en urgencias. ¿Sí o no? Sí. Succinilcolina. ¿Sí la viste en vivo? ¿O no? sí, pues yo dije la Sí. succinilcolina. ¿Y los ha visto a los pacientes como fasciculan? Sí, señor. Empiezan a temblar. ¿Sí? Entonces esas fasciculaciones se deben a que la succinilcolina es un relajante despolarizante que se une a todos estos receptores y contrae todas estas células. El paciente empieza a contraer todos sus fascículos musculares, todo, 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 hasta que queda relajado por un mecanismo de agotamiento. ¿Sí? Por eso la succinilcolina, Lozano, se llama un relajante despolarizante. Y los otros relajantes, como el rocuronio, el becuronio, el pancuronio, son relajantes musculares no despolarizantes, porque su mecanismo de acción es a través de un antagonina, es a través de un agonismo. Por eso se llaman despolarizantes, porque despolarizan a las células, el paciente fascicula y después se pasan las fasciculaciones y ya queda completamente paralizado y ahora sí se puede intubar. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Eh, entonces, cuando yo activo los canales de potasio en este dibujito y se abren todos, ¿listo? Pues tendré efectos sobre la despolarización del miocardio, ¿sí? Tendré efectos sobre la despolarización del miocardio. ¿Listo? Aquí participa uno también, ¿no? Ahí hay uno también. Entonces, todo esto explica por qué los pacientes hacen bradicardia con estas sustancias. La despolarización se retrasa. Los antiarrítmicos que existen tendrán como mecanismo de acción lo que se ve aquí. Bloqueadores de canales de sodio son unos antiarrítmicos. Bloqueadores de los canales de calcio son antiarrítmicos. Bloqueadores de los canales de potasio son antiarrítmicos. Y los beta bloqueadores, porque todo esto también depende de la actividad del receptor beta, entonces los beta bloqueadores también son otros antiarrítmicos. Esos son los 4 categorías de antiarrítmicos. Los que bloquean sodio, los que bloquean calcio, potasio y los que bloquean los beta 1. Entonces esto siempre hay que tenerlo ahí como en el radar, ¿no? Todos estos diagramas que vieron anteriormente. Y bueno, los receptores nicotínicos que dijimos que principalmente están es en la placa neuromuscular, ¿sí? En la unión neuromuscular esquelética, muy importante para la contracción y que cuando se estimula aumenta la movilidad de sodio. Bien, entonces algunos medicamentos colinérgicos dentro del grupo de los agonistas muscarínicos, la acetilcolina, pero no existe como medicamento, ¿sí? Es peligrosa, tiene una vida media muy cortica, entonces acetilcolina como medicamento, pues, pero sí se han diseñado medicamentos que bloquean sus efectos o que aumentan sus efectos, que le bloquean el receptor o que inhiben la enzima por donde se degrada. Entonces un principio activo será la acetilcolina que igual es endógena, ¿sí? Ésteres sintéticos de colina, que es la metacolina, que se utiliza o se utilizaba para el diagnóstico de asma, porque lo que hacían los terapeutas respiratorios, sabiendo que esto es un colinérgico, era inducirle al paciente un broncoespasmo. Entonces al paciente le inducían un broncoespasmo y decían, ya no tengo un broncoespasmo. Y como lo que define asma es que el broncoespasmo sea reversible, si yo le pongo un beta 2 agonista, pues esto tiene que revertir. Entonces le hacían un broncoespasmo y después le metían un beta 2 para broncodilatarlo.
y si había reversibilidad, hacía el diagnóstico de asma. Porque uno de los criterios para decir que se trata de asma y no de otra enfermedad es que el broncoespasmo en asma es reversible. La obstrucción en EPOC no es reversible. Entonces la metacolina se utilizaba para el diagnóstico de asma, para inducir el broncoespasmo. ¿Listo? La pilocarpina, un alcaloide que aumenta la liberación o la secreción por parte de las glándulas, entonces se utilizaba para la serostomía, ¿sí? Y hay varios medicamentos, el Silagen, que se utilizan para aumentar la producción de saliva en pacientes con estos cuadros de síndromes secos. ¿Listo? Enfermedades autoinmunes que producen resequedad de las mucosas. Bueno, una de las formas es aumentar para el control o el manejo del síntoma que es tan incómodo, que son las mucosas secas. Entonces tratan de aumentar la producción de saliva mediante estos medicamentos. Por lo cual, otro efecto desagradable de los anticolinérgicos será la resequedad de las mucosas, no de los coli, de los anti. El deterioro cognitivo, la visión borrosa, la retención urinaria y el estreñimiento y la resequedad de las mucosas. Y muchos adultos mayores utilizan anticolinérgicos. Ustedes también han utilizado anticolinérgicos cada vez que se toman un antihistamínico. Los antihistamínicos tienen propiedades anticolinérgicas. Por eso es que producen tanta resequedad de la piel, de la mucosa nasal, de la boca. Bueno. Agonistas nicotínicos, la nicotina y la vareniclina. Parches de nicotina, chicles de nicotina, chicles de vareniclina, parches de vareniclina para que la gente deje de fumar. ¿Listo? Porque ustedes saben que la nicotina pues, participa en la adicción al cigarrillo. Entonces la idea es reemplazarle una adicción por otra un poquito más segura. Entonces, estos dos sustancias o principios activos se han utilizado en las estrategias para que los pacientes dejen el hábito del tabaquismo. Muy bien. Otro grupito de colinérgicos serán los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los principios activos. O primero, recordar que la acetilcolinesterasa es la enzima encargada de degradar a la acetilcolina. Entonces, si yo inhibo la enzima, los niveles de acetilcolina aumentan. Entonces, al aumentar la acetilcolina tendré manifestaciones colinérgicas. Y hay de dos tipos de inhibidores de acetilcolinesterasa. Los que inhiben la enzima de forma reversible y los que inhiben la forma o la enzima de forma irreversible. Por lo que ya hemos visto en estas sesiones, en estas tertulias, es que cuando una inhibición es irreversible, entre un principio activo y su diana farmacológica o su receptor, porque seguramente tienen un enlace covalente, un enlace de alta energía, y que su constante de disociación será de 0,000, quién sabe cuántos ceros. ¿Listo? 10 a la menos, quién sabe cuántos menos. ¿Sí? A la menos 4, a la menos 5, a la menos 6. Pero su constante de disociación es tan bajita, que el enlace es tan fuerte, que la inhibición es irreversible. La enzima queda bloqueada de forma irreversible. Principios activos dentro de los inhibidores reversibles: neostigmina, piridostigmina, fisostigmina. ¿Te oímos? Sobre todo en el campo de la toxicología, porque en Colombia la gente con lo que más se suicida es con esto, con los órganos fosforados. Entonces, saber esto sirve más en toxicología, más que como principios activos.
Porque tú en el rural vas a ver muchos pacientes que llegan intoxicados por organofosforados. Y como la inhibición de la enzima es irreversible, la toxicidad es muy alta y la mortalidad es muy alta. Y usualmente los organofosforados son insecticidas. Entonces los utilizan para fumigar los cultivos. Me imagino que el tomate, el lulo, por eso ellos, los campesinos, no comen tomate, no toman jugo de lulo, porque ellos saben todos los pesticidas que le echan a las plantas, en donde se incluyen los organofosforados. Entonces sirve más en el mundo de la toxicología, ¿listo? Pero ahí es donde viene lo interesante. Entonces, si tienes una inhibición irreversible con, con un enlace de alta energía, un enlace covalente, bueno, tocará diseñar un principio activo que sea capaz de romper el enlace covalente. ¿Cuándo es que ustedes ven toxicología? Como ¿El en otro séptimo. semestre? ¿Como el séptimo? Entonces allá, estimadísimo colega, le hablarán de unos grupos terapéuticos o de un principio activo, sí, grupo terapéutico que son las oximas. Las oximas, en donde está la paralidoxima. Las oximas tienen la capacidad de romper estos enlaces, romper esos enlaces, para que esto ya no sea irreversible y que el paciente no se muera tanto. Entonces la paralidoxima o las oximas serán medicamentos para pacientes con síndromes colinérgicos cuando la sustancia es una de estas, que son los organofosforados. Entonces, si uno mira el producto y llega el familiar, llega el paciente y dice, doctor, este señor se acaba de tomar todo este frasco. Y uno lee ahí, esto es un organofosforado. Pues uno ya sabe que el enlace es irreversible y que tocará restituir la actividad de la enzima de alguna forma. ¿Cómo? Rompiendo el enlace. ¿Cómo? Con una oxima. Vamos. Por lo cual las oximas no nos servirán o no se indicarán para la intoxicación por los carbamatos. En carbamatos no. Los carbamatos también son insecticidas, también son pesticidas, pero tienen inhibición reversible. O sea que el enlace se suelta y la acetilcolinesterasa se recupera y el paciente no se muere tanto. Pero cuando es un órgano fosforado, a mí se me murieron un par de pacientes con órganos fosforados. ¿Listo? Duraban 10 días en cuidado intensivo y eso nada lo sacaba. No había cómo recuperar la actividad de la acetilcolinesterasa. Y morían bloqueados. El corazón en bradicardia, bloqueos auriculoventriculares severos, hipotensión refractaria y se morían. Pero cuando se tomaban un carbamato, les iba mejor. Les iba mejor. Tenían más supervivencia. Entonces aquí entre los inhibidores reversibles, las tigminas, ¿no? Todas las tigminas, neo, piri, fisto, ribastigmina. Lo que hacen es inhibir la enzima de forma reversible, aumentando la acetilcolina de forma no tan tóxica. Entonces se recupera el déficit de acetilcolina en las enfermedades que tienen que ver con la acetilcolina. Estos serán de acción directa porque se unen directamente al receptor y estos de acción indirecta porque actúan a través de la enzima. El medicamento más utilizado para dejar de fumar en el mundo es la vareniclina que era el famoso Champix. Se conseguía en Colombia, yo creo que todas se consiguen. Pero de forma reciente, los dueños de la molécula Pfizer, Champix, nombre comercial, principio activo, vareniclina.
porque se dieron cuenta que estaba contaminado con un compuesto que podía generar cáncer. ¿Sí? Esas pastillas venían contaminadas con un compuesto cancerígeno. Y eso para las agencias regulatorias de medicamentos es inaceptable. Por esa razón, salieron medicamentos como la ranitidina del mercado, como el Champix. En una época salieron los ARA-2, al losartán le pasó lo mismo. Una época en Colombia y en todo el mundo empezaron a salir noticias de que el losartán estaba contaminado con esto. Entonces la gente ya no tomaba losartán. Y todos llegaban a urgencias con crisis hipertensivas descontroladas. Toca hacerle seguimiento a esta noticia, ¿no? Toca hacerle seguimiento a ver qué pasó finalmente con esto. Porque Pfizer dijo, se retira todo eso. Hay que retirar todo eso. Y logran controlar la impureza y purificar la pastilla y dejarla limpiecita, sin cancerígeno, saldrá al mercado otra vez. Indicaciones de medicamentos, que son estos de tipo carbamato, que también son sustancias tóxicas utilizadas en Colombia en las actividades del campo, pero todos estos son principios activos para el tratamiento de enfermedades, como la miastenia gravis, trastorno de la placa neuromuscular, en donde la acetilcolina o el receptor no funciona muy bien, entonces se intentará aumentar la acetilcolina para que el paciente recupere la contracción muscular, ¿sí? Entonces ahí está el edrofonio, la piriostigmina, la fisostigmina, medicamento importante cuando los pacientes tienen una intoxicación por un antimuscarínico. Ejemplo, la escopolamina. La escopolamina es un antimuscarínico. Y hay gente que llega intoxicada por escopolamina a los servicios de urgencias. Bueno, el antídoto puede ser la fisostigmina. Hay que aumentarle un poquito los niveles de acetilcolina. ¿Vamos? Para la enfermedad de Alzheimer, una de las fisiopatologías, ¿se sigue viendo mi presentación? Sí. Para la enfermedad de Alzheimer, dentro de la fisiopatología del Alzheimer está la disminución de los niveles de acetilcolina. Es decir, hay muerte de las neuronas colinérgicas. ¿Sí? Entonces, de alguna forma hay que tratar de aumentar la acetilcolina en el sistema nervioso central para que el déficit cognitivo no sea tan marcado. Igual, la enfermedad seguirá avanzando. Estos medicamentos no modifican el curso de la enfermedad, seguirá avanzando. En estadios avanzados, muy avanzados, de Alzheimer, nada de esto funciona. Nada. ¿Bien? Porque el mecanismo de acción de esto depende de que la neurona todavía produzca acetilcolina. Solo que la poquita cantidad que produce, pues hay que optimizar su concentración. Pero el día que el paciente no produzca nada de acetilcolina, nada, pues no tiene sentido poner rivastigmina. Porque rivastigmina lo que está haciendo es inhibir la enzima que degrada la acetilcolina, pero si no hay acetilcolina porque ya no la produce. Entonces, en estados avanzados de Alzheimer, no tiene mucho sentido el uso de estos medicamentos. Al comienzo sí, porque el paciente todavía tiene neuronas colinérgicas que producen un poquito de acetilcolina. Entonces, lo que hacen es disminuir un poco como que se note tanto el déficit, ¿sí? Como que cognitivamente estén un poquito mejor. Pero la enfermedad seguirá avanzando hasta que el paciente quede completamente con la enfermedad. Entonces ahí está la rivastigmina, la lepecilo, la galantamina, ¿sí? De los más utilizados en Colombia, la rivastigmina, que viene en parches, parches transdérmicos, ¿sí? Para cuando vean un paciente por ahí, ya se los había mostrado una vez, ¿no? Rivastigmina en parches, ¿o no?
No, estos son los parchecitos. ¿Sí? Parche 4.6 miligramos cada 24 horas. Medicamento esencial. Vía de administración transdérmico. Laboratorio Novartis. Principio activo. Denominación común internacional ribastignina. Mecanismo de acción inhibidor de acetilcolinesterasa. De forma reversible. Efectos. Mejorar la parte cognitiva del paciente transitoriamente. Droguería Cafán. Precio. ¿Quién sabe cuánto costará esto? 166.000 pesos. ¿Incluido en el post o no? En el post, que hoy en día se llama el PBS, ¿no? No, ¿No está incluido? Toca mirar. Post. Entonces antes el plan obligatorio de salud, el post. Y la gente todavía dice mucho, no, es que yo soy del post, de no sé qué, el post. Plan obligatorio de salud. Hoy en día se llama el PBS. Plan básico, ¿cómo es? ¿Esencial? El plan básico no. El plan de beneficios en salud. Plan de beneficios. ¿Te oímos? ¿Alguien levantó la mano? No, nadie levantó la mano. yo, profe, una pregunta, No. por ejemplo, usted dijo que la acetilcolina, si era la acetilcolina, ¿cierto? Mejoraba, pues si todavía se producía acetilcolina, se mejoraban de cierto modo los efectos y no se degradaban. Pero ¿y La si parte cognitiva, sí. se le aplica directamente acetilcolina más eso, no se puede? Eso es lo que estábamos mencionando ahorita es la acetilcolina es una sustancia muy difícil de manejar porque se te puede degradar también en la sangre. Entonces, ¿cómo haces para que no se te degrade la sangre? Porque la sangre y los glóbulos rojos tienen mucha acetilcolinesterasa. Entonces tú se la inyectas en la sangre y ¿cómo garantizas de que llegue al cerebro? Y Y tiene si se una vida media inyecta en el muy cerebro. cortica. Entonces toca buscar la forma de inyectarle esto al paciente allá en las neuronas colinérgicas. Y lo otro es, como se mueren las neuronas colinérgicas, se muere esta y se muere esta. Entonces el problema es que te empiezan a quedar sin receptores los pacientes también. Entonces tienes acetilcolina, pero esta ya está muerta y los receptores en donde reposaban, o las neuronas en donde reposaban esos receptores, pues se mueren también. Entonces llega la acetilcolina y mientras no tengas un receptor a quien estimular, porque los efectos del medicamento dependen de la disponibilidad de los receptores, de su concentración y de su disponibilidad de receptores. Si no hay receptores disponibles, tampoco tendrá los efectos. Entonces, por eso es tan complejo. ¿Vamos? Sí, gracias, profe. Pero al comienzo de la enfermedad tienes un par de neuronas colinérgicas por ahí. Esta todavía produce, esta todavía tiene receptores. Tú inhibes la enzima acetilcolinesterasa, optimizas los efectos de la acetilcolina sobre esta. Pero como la enfermedad seguirá avanzando, llegará un momento en que esta desaparezca, esta desaparece, y ya por más medicamentos que uno le dé al paciente en estados avanzados, no hay que hacer. Ese es el problema del Alzheimer. Que ningún medicamento ha logrado modificar el curso de la enfermedad. Había salido uno recientemente, ¿cómo se llama? Lenocapa. No, lenocapavir no. Retirado, ¿cómo así? Medicamento Alzheimer. Porque hace poquito lo sacaron del mercado, lo retiraron el lecanemab, un anticuerpo monoclonal. ¿Listo? No, en Estados Unidos se autorizó. Se autorizaron. Se autorizó en Estados Unidos, la FDA lo autorizó, pero la EMA, que es la agencia europea, no lo autorizó. ¿Listo? Porque se dieron cuenta que los estudios fase 1, fase 2, fase 3 eran estudios medio malos, ¿sí? Y este medicamento se posicionaba como el mejor para evitar y modificar el curso natural de la enfermedad. Pero después se dieron cuenta que el medicamento
disminuía el tamaño del cerebro. ¿Listo? Entonces ahí estaba todo el mecanismo de acción, no sé qué, pero se dieron cuenta que disminuía el tamaño del cerebro y que su eficacia no era tan prometedora como decían los ensayos clínicos de fase 3. Lo sacaron del mercado, no lo aprobaron y el laboratorio dijo, esto no está siendo rentable, estamos perdiendo plata. Lo dejaron de producir. Es el único que más o menos como que tenía un perfil de que la cosa iba bien, pero no. Finalmente para afuera. Bien. Entonces, otros medicamentos, ¿no? Fisostigmina para el glaucoma. Algunos pacientes llegan a urgencias y les ponen rocuronio o relajantes musculares y no se podía relajar al paciente o hay que revertir la relajación. Entonces hay medicamentos que revierten la relajación muscular. ¿Por qué? Porque yo necesito que el paciente se empiece a mover. Entonces en anestesia pasa mucho. El paciente lo relajan, lo intuban y va a empezar la cirugía y el ortopedista dice, no, no podemos operar al paciente porque falta un tornillo. El tornillo no llegó, el tornillo de la cabeza del fémur no llegó o no llegó la placa. Entonces a veces las cirugías se cancelan porque no está el tornillo, porque no está la placa, porque no está la guía, porque no está la sonda, y cancelan la cirugía cuando el paciente ya estaba dormido y ya estaba relajado. ¿Qué hay que hacer? Pues me tengo que quitar la anestesia y despertarlo y quitarle la relajación muscular para que se pueda mover, porque yo le puedo quitar el anestésico y su cerebro se va a despertar, pero si no le quito la relajación muscular, usted no se va a poder mover. Como la película Anestesia. ¿Se la vieron? Sí. No. Bueno, se la ven. Esta película, el tipo, su conciencia está despierta, pero estaba relajado. Le pusieron un relajante muscular, no se puede mover, pero no le pusieron un hipnótico. Entonces les faltó el anestésico, les faltó el propofol. No tenía propofol, solo tenía relajación muscular. En estos pacientes hay que revertirles la relajación muscular para que se puedan mover, puedan abrir los ojos. Entonces estos medicamentos revierten el bloqueo neuromuscular. ¿Cómo lo revierten? Aumentando la acetilcolina. ¿Cómo? Inhibiendo la enzima que la estaba degradando. Entonces apenas aumenta la acetilcolina, el paciente recupera la movilidad. Entonces son antídotos que hay que tener en las salas de cirugía, que es donde más se utilizan los relajantes musculares. ¿Listo? Profe, pero también lo podemos dejar en recuperación y que se recupere solo, ¿no? ¿Tú te imaginas uno estar consciente sin poder moverse? No puedes abrir los ojos, pero tú eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor y escuchas todo, pero no te puedes mover. Lo angustiante que eso puede ser. ¿No te parecería angustiante? Pues cuando me vienen operados también siempre es así. Así como, Primero se despierta el cerebro y no puedo abrir los ojos ni moverme, pero escucho todo, pero no puedo hacer nada. pero sí, pero ¿cuánto dura eso? Y eso con las anestesias raquídeas. Si a uno le ponen una anestesia raquídea, la señora sabe que la pasan a recuperación sin poder moverse, ¿sí? Pero no es ético y tampoco pasa, se ha pasado, pero no debe pasar, que un paciente no pueda abrir los ojos y esté completamente consciente. Ese es el problema. Tú has estado completamente despierta sin poder moverte en cirugía, si es así, es muy grave. Porque es muy grave no poder decirle al paciente, abra los ojos, cómo se siente, le duele algo, porque tú puedes estar relajada, pero con mucho dolor. No te puedes mover y no nos puedes decir o no le puedes decir al anestesiólogo que te duele. Y no se dan cuenta, porque como no puedes hablar y la sensación de no poder hablar en un posoperatorio genera bastante angustia, desde mi punto de vista. Ustedes pueden tener otro punto de vista. Pero una de las reglas de la anestesia es que el paciente se paralice
que lo paralicen cuando esté completamente hipnotizado, en hipnosis. No se puede relajar antes de dormirlo. ¿Estamos? ¿Ustedes qué opinan? Alejandra Navarro, ¿qué opinas De de lo que estamos hablando? que no sería capaz de despertarse o de moverse. ¿Y qué opinas? ¿Te parecería angustiante o normal? Sí, profe, pues uno ahí sin poder decir nada. Nada, pero escuchas todo y te puede estar doliendo. 10/10. Y no hay forma de que manifiestes a alguien que esté para allá al lado que te duele. Porque no abres los ojos y tampoco puedes hablar. ¿Listo? Entonces es muy grave estar relajado y estar despierto. Me refiero a estado de conciencia. Eso fue lo que pasó en la película. Él quería decir muchas cosas, pero no podía hablar porque estaba relajado. Entonces, se usa para revertir eso. El paciente se tiene que mover. Intoxicaciones, bueno, ya lo vimos. Ya lo vimos. Que medicamentos con propiedades como la escopolamina, la atropina, que generan síndromes anticolinérgicos, pues lo ideal es al paciente llevarlo a un estado de equilibrio, ¿sí? Porque si no van a estar taquicárdicos, midriáticos, con la piel reseca. Muy bien. Y pacientes con hilo dinámico. Hilo dinámico, la neostigmina se puede utilizar, ¿no? Porque la acetilcolina es muy importante para la motilidad intestinal. Por eso les decía que los anticolinérgicos dan estreñimiento. Entonces, una vez más, todos los efectos. La miosis, ¿listo? Cronotropismo negativo, disminución de la capacidad contráctil, disminución del dromotropismo. Conclusión, cardiodepresor. Cardiodepresores. Bien, a nivel vascular, dilatación. Dilatación. Entonces, los pacientes están hipotensos. A nivel pulmonar, broncoespasmo con broncorrea. Entonces toca aspirarlos. El paciente se tomó el furadán, el carbamato, hay que intubarlo, aspirarlo, pasarle una sonda, etc, etc. Tubo digestivo, diarrea, 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 se orinan, etc, etc. Se orinan, sudan, saliva por todos lados, mocos por todos lados, lágrimas por todos lados. Y las fasciculaciones, que les dije al comienzo, las fasciculaciones. Entonces ahí está todo, ahí está todo, ¿sí? Todo el efecto de la acetilcolina, del síndrome colinérgico, todo es positivo, ¿listo? En el corazón lo bloquea. Y el antídoto, pues, era la atropina, extracto de una planta, Atropa belladona, propiedades anticolinérgicas. Entonces, uno de los anticolinérgicos más utilizados en la práctica clínica es la atropina. La atropina. Hay que tener cuidado con la atropina de no administrarla en dosis bajas. Dosis bajas. Porque se supone que la atropina lo que da es taquicardia. Pero cuando se administran dosis bajas de atropina, dosis baja, está asociada a una reacción adversa que se llama una bradicardia paradójica. Se llama bradicardia paradójica porque es paradójico que un medicamento que da taquicardia de bradicardia. Pero entonces no olviden esa reacción adversa de la atropina. La atropina produce taqui, pero a dosis bajitas, bradi. Paradójica. Las aplicaciones clínicas, pilocarpina, para el glaucoma, metacolina para el diagnóstico de asma, pilocarpina para aumentar la producción de saliva, cevimelina, que son los cialogugos. Un cialogugo es un medicamento que aumenta la producción de saliva. ¿Listo? Para el paciente con síndrome de boca seca, mucosa seca. Oiga, no vimos si
La rivastigmina estaba en el plan de beneficios, se nos olvidó. Post Populi, revisan eso. La rivastigmina, código ATC, que es la clasificación anatómica y por sistema de los medicamentos. Cada medicamento tiene su propio código ATC, que es una forma de clasificarlos en las bases de datos. La rivastigmina incluye todas las presentaciones y concentraciones y formas farmacéuticas disponibles en Colombia y está financiado por la UPC. Cuando vean salud pública y sistema, eh, sistema colombiano de salud, ¿verdad? Allá les explican qué es la UPC, la unidad de pago por capitación. Entonces, pregunta de examen en salud pública. ¿Listo? Todos los médicos tienen que saber qué es la UPC. Entonces, la rivastigmina está financiada en Colombia con recursos de la UPC. ¿Bien? Por eso es que casi todos los pacientes con Alzheimer en Colombia tienen parches de rivastigmina. Ya hablamos de estos medicamentos que tienen efectos sobre los receptores nicotínicos y ayuda a la terapia para que los pacientes dejen de fumar. ¿Listo? En chicles, en parches, en aerosoles, eso se lo han inventado en muchas formas. Bien. Algunos efectos de la nicotina. Entonces aumenta la respuesta simpática. Entonces aumenta la nora, la adrena y la acetilcolina. Lo que les decía, la gente fuma después de almorzar para que se les mueva el estómago. Mucha gente en Colombia, el cigarrillito después del almuerzo, va a terminar sentados allá en el baño porque viven estreñidos. ¿Sí? Entonces la nicotina tiene efectos peristálticos. Entonces, los inhibidores de esta acetilcolinesterasa que ya vimos se clasifican según su estructura química. Alcoholes con amonio cuaternario. Ahí está el edefonio. Ésteres de ácido carbámico, que son los carbamatos. Fisostigmina, neostigmina, piridostigmina y rivastigmina. Que ya dijimos que la característica es la inhibición reversible. Y los organofosforados, muy utilizados en Colombia por ser pesticidas, insecticidas, malatión, paratión. La gente se intoxica mucho con esto en Colombia. Entonces ahí está, inhibición irreversible. Cualquier médico que haya pasado por una facultad de medicina le habrán explicado esto, lo de la reversibilidad de las enzimas y que hay unos medicamentos que son las oximas que tienen la capacidad de romper ese enlace, romperlo, para que no se mueran por estas sustancias tóxicas. Otros, donepezil, usado también en Alzheimer, pero la rivastigmina es la que más se utiliza. Ya vimos esto. Aquí es donde actuarían los inhibidores, la acetilcolinesterasa. Entonces aumenta o disminuye más bien la degradación del transmisor. Hay una diferencia entre estas sustancias que tiene que ver con su farmacocinética y es que unos son más liposolubles. Entonces los que son más liposolubles se utilizarán más para las enfermedades del sistema nervioso central. ¿Listo? Alzheimer y la fisostigmina es el que está indicado en la intoxicación por anticolinérgicos. Por anticolinérgicos. La fisostigmina. Intoxicación por anticolinérgicos. Por eso todos los carros de paro cardíaco de los servicios de urgencias. Muchos conocen un carro de paro, otros no. Este es el carro de paro de las salas de reanimación. Entonces, dentro del carro de paro tiene que haber fisostigmina, tiene que haber adrenalina, tiene que haber naloxona, tiene que haber flumacenil, gluconato de calcio, ampollas de sodio, de potasio, propofol, lo que se necesite para manejar un paro cardíaco. El carro de paro, ahí tiene que haber fisostigmina. En caso de que un paciente llegue intoxicado por anticolinérgicos como la escopolamina.
Entonces, estos que son liposolubles tienen una biodisponibilidad por vía oral muy alta, atraviesan barrera hematoencefálica y tendrán efectos a nivel del sistema nervioso central, entonces sobre la acetilcolinesterasa central y la acetilcolinesterasa periférica. Porque ya saben ustedes que hay diferentes tipos de acetilcolinesterasa por lo que vieron en fisiología. Y los hidrosolubles tendrán menos biodisponibilidad, menos volumen de distribución y ya son más utilizados en trastornos de la placa neuromuscular porque yo no necesito que el medicamento se me vaya tan lejos o que se meta todo al cerebro. Muy bien. Efectos, bueno, convulsiones en dosis altas, son cardiopresores, ¿listo? En la unión neuromuscular aumentan las contracciones y por eso decía Lozano que él ha visto pacientes con fasciculaciones cuando le administran succinilcolina. Si uno se llama acetilcolina, o hay un medicamento que se llama succinilcolina. Se une a receptores muscarínicos y despolarizan las células, el paciente empieza a temblar, fascicula, después se queda quieto, ya está relajado. ¿Listo? Entonces ahí están las indicaciones. Alzheimer leve a moderado, porque en el severo ya no sirve. ¿Sí? Intoxicación por anticolinérgicos, ¿cuál? La fisostigmina, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Tratamiento de la miastenia gravis, ¿cuál? Los que son más hidrosolubles, porque la placa neuromuscular normalmente no queda en el sistema nervioso central. Muy bien. Y lo que les dije, algunos pacientes están relajados y hay que llevarlos a o devolverles la capacidad que se puedan mover. El pancuronio y el bicuronio son los relajantes musculares. Si yo necesito que el paciente no esté relajado y que se mueva, como la película, anestesia, se la ven, no habrá tarea, no habrá premio. Solo véansela por cultura general. Entonces tocará bloquear los efectos de estos relajantes musculares, muy utilizados en sala de cirugía y en los servicios de urgencias para intubar a los pacientes, para intubarlos. Reacciones adversas. El toxidrome colinérgico, diaforesis, epífora, rinorrea, vómito, salivación, broncorrea, miosis, bradicardia, diarrea, incontinencia urinaria, causada por un insecticida. Contraindicaciones: asma, bloqueos auriculoventriculares, el paciente con bradicardia, hipotenso, con úlceras pépticas porque empieza a sangrar, con obstrucción mecánica, genitourinaria, gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el colon estaba obstruido. Yo no puedo aumentar la peristalsis porque hay sufrimiento intestinal. Si yo aumento la peristalsis del intestino en un paciente que tiene una obstrucción intestinal, el colon y el intestino sufren más. ¿Y cuál es el problema de que el colon y el intestino tengan mayor sufrimiento? Que hagan una necrosis intestinal severa, que se vea así, sin mostrar imagen, todo negro, todo el intestino necrosado, ¿sí? Esta debe ser más linda, mire, necrosis intestinal severa. Si el paciente le ocurre una necrosis intestinal y le pongo, es que está obstruido, tiene estreñimiento, y la necrosis genera que el intestino se paralice. Entonces uno puede pensar razonablemente que la utilización de un colinérgico aumentará el movimiento intestinal y que el paciente se le quita el estreñimiento. Lo que hace es que el intestino sufra más y que se necrose más. Entonces se necrosa todo el intestino me da esa necrosis y el paciente después, dependiendo de cuánto intestino le quiten, hace una falla intestinal. ¿Listo? Falla intestinal. Todos esos conceptos tienen que irlos interiorizando, ¿no? La falla intestinal. La falla intestinal. Eso es la falla intestinal.
También habrá síndrome de intestino corto, cuando le quitan mucho intestino. Síndrome de intestino corto. Bueno, todo eso tendrán que estudiarlo en su momento, pero ya van empapando la maquinaria de todo lo que tienen que aprender de aquí en adelante y todo lo que han aprendido que no lo deben olvidar. La presentación, ahí están las presentaciones. Ahora, los anticolinérgicos se clasifican en aminas terciarias y aminas cuaternarias. Terciarias, la atropina, la escopolamina, el biperideno y la oxibutinina. Todos disponibles en Colombia. Aminas cuaternarias, butilbromuro de diosina, bromuro de hiperatropio, bromuro de tiotropio, todos disponibles en Colombia, de los cuales ustedes van a utilizar, creo que todas. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que ya se los había dicho en la primera clase. La escopolamina es un medicamento muy utilizado por sus propiedades antiespasmódicas. Pero ha pasado, en el mundo ha pasado, que ya ha pasado recientemente. No es por ahí que haya pasado en los años 50. Reacciones adversas por confusión entre la escopolamina de Brown, que es un laboratorio, versus la butilescopolamina, que es la buscapina de Aurovitas, que es otro laboratorio. Entonces, hay mucha diferencia entre butil, escopolamina y la escopolamina. El principio activo sigue siendo el mismo, solo hay que hacer una pequeña modificación para que no tenga tanta penetración al sistema nervioso central y que sus efectos sean un poquito más periféricos. Entonces, lo que normalmente uno utiliza en la práctica clínica es la butilescopolamina, que es la misma buscapina. ¿Listo? Y en España se confundieron entre los dos. ¿Sí? Entre los dos. Se notificaron reacciones adversas. Ya saben que es una reacción adversa, ya saben que es una reacción adversa grave. ¿Listo? Y ya saben que esta confusión tiene que ver con los medicamentos LASA, que son los que se ven y suenan parecido. ¿Listo? En donde al paciente le administran escopolamina en vez de butilescopolamina. ¿Qué le da al paciente? Un cuadro anticolinérgico por sobredosis de escopolamina que puede poner en riesgo la vida del paciente. En Colombia somos expertos en cuadros anticolinérgicos por escopolamina, porque eso en Colombia, aquí en Bogotá, eso es de todos los fines de semana. No sé cómo anda el tema allá en el Quindío. ¿Cuánta burundanga? ¿Cuántos emburundangados? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué viene allá? ¿Mucho? Bueno, pero uno que otro casito o nunca. Sí, sí llega, pues cuando tienen como alteración del estado de conciencia y que no saben dónde están, pues les hacen Escopolamina. pero les hacen primero drogas de abuso, pero no sabemos si fue o no fue. Pero si el paciente no sabe dónde está y tiene problemas de memoria, es burundanga, escopolamina. Porque como son anticolinérgicos, al paciente le borran la película. Por eso yo les decía que le dieron escopolamina. Cuente la historia para meter aquí caso clínico. Y no se acuerda de nada más. ¿Cuándo fue eso? Hace poquito, ¿no? Entonces en Colombia somos expertos en cuadros anticolinérgicos por burundanga. Y a la gente le borran la película porque le quitan la acetilcolina de la neurona y la neurona queda en blanco. ¿Listo? Esos pacientes tienen problemas de memoria y cuando dicen, oye, ¿yo dónde estoy? ¿Y qué pasó? Bueno, escopolamina. Muy bien. Les pasó en España. Que no les pase a ustedes. Porque
muchos de ustedes terminarán trabajando en España porque lo único que quieren es irse del país, ¿o no? Levante la mano quienes se quieren ir del país, levante el dedo. Vea, todos, ¿a dónde quieren ir? A España, Para Chile. a Chile. Chile o España, esos son los destinos favoritos de los médicos colombianos. Háganle, tan jóvenes, que se van a quedar por acá. Menos ahora con este señor. Muy bien. Entonces ahí está. Escopolamina, atropina, acetilcolina. Bueno, no vamos a seguir insistiendo más. Efectos de los anticolinérgicos. Somnolencia, amnesia. Chao memoria, transitoriamente. Agitación, convulsiones, coma. Si la dosis es muy alta, se mueren. ¿Listo? Si la dosis es muy alta, se mueren. En los pacientes que tienen Parkinson, como la acetilcolina genera temblor, entonces se pueden utilizar anticolinéricos para que no tengan tanto temblor, para que no se muevan tanto. Y los medicamentos anticolinéricos disminuyen la actividad del vestíbulo en el oído. ¿Para qué? Para disminuir el mareo y el vértigo. Entonces, los medicamentos con propiedades antimuscarínicas, antihistamínicas, antivestibulares, son medicamentos para el mareo. Por eso aparece el Mareol, un medicamento antivestibular con propiedades anticolinéricas, le quita el mareo a uno. Midriasis, uno de los objetivos de atropinizar a un paciente es que tenga midriasis, es que suba la frecuencia cardíaca, suba la presión arterial, que se le quite el broncoespasmo. Por eso los anticolinérgicos se utilizan mucho en enfermedades respiratorias y que se seque. Entonces uno lo toca y está seco, la piel ya está seca. Bien, la piel está sequita. Entonces eso es importante, secar a los pacientes cuando tienen síndromes colinérgicos. Listo. Diferencias entre las aminas terciarias y cuaternarias que estamos viendo. Las terciarias más liposolubles y por eso aquí está la escopolamina. Y al otro lado está la butilescopolamina, porque las cuaternarias, como son menos o tienen un volumen de distribución menos alto que las terciarias, entonces no llegan tanto al cerebro. Por eso es que la buscapina no lo traba uno tanto. Pero por eso es que la escopolamina sí lo pone uno mal de la cabeza. Muy bien. Algunas aplicaciones clínicas de estos medicamentos. El biperideno para la enfermedad de Parkinson, para que no tiemblen tanto. ¿Listo? A veces, para hacer fondo de ojo, ustedes saben que el fondo de ojo es la parte más difícil del examen de semiología, ¿no? ¿No les parece? No se ve nada. Cuando uno lo pasa a la estación de fondo de ojo, nada. Yo les conté, ay, nada, profe, póngame cero, todavía no pasa nada. Yo me lo resuelvo acá con el del módulo del muñeco de la tensión, el de la frecuencia, con todos los otros. Pero fondo de ojo eso no se ve ni el algodón, ni el microaneurisma, ni los cruces que yo veo, no se ve nada. Y quieren que uno diagnostique una crisis hipertensiva con un papiledema. No, profe, no me la ponga tan difícil. ¿Sí? Entonces, en simulación no se ve nada y en la vida real tampoco. ¿Listo? Entonces, los oftalmólogos, como no es fácil hacer un fondo de ojo, le ayudan con inductores de midriasis, con medicamentos psicoplégicos. ¿Sí? Entonces le aplican una gotica y el familiar dice, mi hijita, acompáñeme que me van a dilatar la pupila. Y la pupila le va a quedar tan dilatada que las próximas 2 horas, 3 horas va a ver borroso, como el paciente que está bajo los efectos de la escopolamina. Tiene unas pupilas enormes, ¿sí? No ven nada. Es midriasis. Entonces, si ustedes son oftalmólogos, allá utilizarán estos medicamentos para dilatar la pupila y poder ver bien el papiledema, el cruce, el algodón, todo lo que describen. Para asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ipratropio, tiotropio, glicopirronio, todos disponibles en Colombia,
todos antimuscarínicos, todos indicados en la enfermedad asmática, todos indicados en la enfermedad de Pocosa. Diferencia entre uno y otro, su vida media. La vida media. Entonces unos serán lama y otros serán sama. Pero ambos antimuscarínicos, de larga y de corta acción. Y para las bradiarritmias y para el síndrome colinérgico, atropina. Un medicamento, la atropina, que tiene que estar en el carro de paro, al lado de la fisostigmina, al lado de todos los demás antídotos. La atropina. ¿Ustedes van a utilizar atropina en el rural? Lo que no está escrito. Si es que les toca hacer rural. Rural de verdad. ¿Sí? Que pueden hacer un rural de investigación. Seguro nunca van a ver un paciente con síndrome colinérico. ¿Listo? Pero hospital de primer nivel de atención. En un pueblo donde hay una sala de reanimación y usted es el rural, solo es cuestión de días que empiecen a llegar los pacientes. Las embarazadas, los baleados, el del puñal, la cistitis, el hiperté, todos. La diabetes, todo empieza a llegar. Y llegar al intoxicado. Entonces, realiste la atropina. Muy bien. Bueno, los medicamentos se usan para cuadros gastrointestinales, ¿no? Para espasmos, para diarreas. Mujeres que tienen hiperactividad vesical. Ya les dije un poquito lo que era la hiperactividad vesical. La oxibutinina, utilizada en Colombia como relajante, ¿sí? Para que el paciente haga continencia, para que ahora la mujer sea continente y pueda contener la orina. ¿Listo? Que la vejiga no se le contraiga tanto, porque la oxibutinina pues, es anticolinérgico. Intoxicación por organofosforados y carbamatos, que son todos estos pesticidas, insecticidas. Bueno, la atropina es el antídoto de esas intoxicaciones. ¿Listo? Hay una pequeña tabla con las presentaciones y las dosis. Atropina, sulfato, ampollas de 1 miligramo por cada centímetro cúbico que tiene la ampolla para IM subcutáneo endovenoso. ¿Sí? Intoxicación por organofosforados. Ya vimos que esa es la indicación. Usted le pone una ampolla cada 5 a 10 minutos hasta que desaparezcan los síntomas. ¿Qué es hasta que desaparezcan? El paciente ya tiene taquicardia, el paciente ya está seco. ¿Y cuál es el otro? Miosis. Un balazo directo en el corazón. Gracias. Eso, midriasis. Muy bien, ¿no? Bueno, bueno, es importante equivocarse. Acuérdense que el aprendizaje más significativo es cuando uno se equivoca. Aquí es donde nos podemos equivocar muchas veces, en estos espacios, acá. Pero lo que hay que buscar es que sea taquicárdico, esté seco y tenga midriasis. Eso produce la atropina. Y ya desaparecen los síntomas. Si el paciente otra vez se pone bradicárdico, arranque otra vez. El problema de la intoxicación de esto es que como es irreversible el bloqueo de la enzima, ese man se la va a pasar bradicárdico toda la semana. Entonces terminan con infusiones continuas. ¿Listo? Terminan con infusiones continuas de atropina. Con infusiones continuas de atropina en las unidades de cuidado intensivo. Pero por lo menos usted lo llevó a la unidad de cuidado intensivo con vida. ¿Sí oímos? Se te bloquea otra vez. Y lo vas a ver. Le pones con atropina, la atropina te sube la tensión. Y le sube bradicardia. ¡Tin! Jefe, una ampolla. Frecuencia cardíaca 110. Y a los 5 minutos, 40. De una vez se va a bradicardia otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enzima está bloqueada siempre. Entonces lo que predomina es la acetilcolina. Entonces uno le pone atropina, 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 un día, 2 días, 3 días, 4 días.
mientras la actividad de la acetilcolinesterasa se restaura. Y ahí es donde aparecen las oximas, la paralidoxima, que trata de restablecer la actividad de la enzima, cuando el bloqueo es covalente. Con los carbamatos no pasa eso, porque el carbamato se separa de la enzima y el paciente se recupera más rápido. ¿Listo? Pero tú pones un medicamento y lo van a ver. Atropina y a los 5 minutos otra vez bradicardia, y otra vez todo mojado, y otra vez con diarrea, y otra vez con broncorrea, y otra vez con miosis, y otra vez hizo, y otra vez atropina. Entonces hay pacientes donde se han gastado, y de la vida real, 80, 100, 200 ampollas de atropina. ¿Listo? Tratando de salvarle la vida. Entonces cuando atropinicen a un paciente, el paciente llega en paro, usted lo reanima, le pone adrenalina, lo sacó del paro cardíaco, porque llegó con un órgano fosforado, lo intubó, le puso la sonda, es que está en el rural, lléveselo con sonda urinaria, móntelo en la ambulancia, pilas, que se le pueda acabar la atropina en el trayecto. Entonces usted coge todas las atropinas que tenga en el hospital y se las lleva en el bolsillo. Si tiene 10, llévese 10. Si tiene 20, llévese 20. Deje una por si llega otro paciente, pero que no le vaya a pasar en un trayecto largo de 2 horas de remisión, un paciente ambulancia con síndrome colinérgico y usted sin atropina. ¿Listo? Porque queda manicruzado. ¿Estamos? Bien. Tropicamida. ¿Listo? El fondito de ojo. ¿Sí? Butilbromuro de dioxina, que es butilbromuro de escopolamina. Presentaciones, las que ustedes quieran, de 10 miligramos, de 20, con ibuprofeno, sin ibuprofeno, en ampollas, en tabletas, para niños, para adultos, para intramuscular, para subcutáneo, para endovenoso. Normalmente son 10 miligramitos y de cada 6 a 8 horas. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo le infundo a un paciente una ampolla de iosina en bolo? ¿Qué pasa sobre la frecuencia cardíaca? Si yo le digo, jefe, pásele ya una ampolla de iosina a este paciente, ya, en bolo. Pásele toda la ampolla. Doctor, se la infundo en media hora, no, en bolo, toda. En menos de un segundo, lo que se demora es pichando la jeringa. ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Sube o baja? Bajaría, ¿no? Sube. Porque como es un anticolinérgico, entonces lo que estamos buscando es que dé taquicardia. Entonces los que van a ser anestesiólogos, cuando los pacientes hacen bradicardia inducida por anestésicos y no quieren subir la tensión arterial porque la tensión está bien, pero tampoco quieren utilizar una catecolamina porque la catecolamina los pone hipertensos de la cirugía, entonces yo cojo una ampolla de buscapina, el paciente está intubado en plena cirugía, una ampolla en bolo de buscapina y la frecuencia cardíaca sube. Y eso hacen los anestesiólogos en salas de cirugía. No porque el paciente tenga dolor de estómago, porque es un antiespasmódico, no. Para subir la frecuencia cardíaca. Y los pacientes que tienen tumores de la vía digestiva, esófago, estómago, infiltrativos, metastásicos, que están en cuidado paliativo, esos tumores producen secreciones y las secreciones se le salen al paciente por la boca, garganta, nariz y es muy incómodo. Entonces parte del cuidado paliativo es ponerles buscapina para que se sequen las secreciones porque como es anticolinérgico, el tumor se seca un poquito. Entonces no tiene tanta broncorrea, no tiene tanta secreción respiratoria ni en la lengua ni asociada al tumor. Entonces en cuidado paliativo se usa la buscapina para eso también. Pero hay que entender el porqué de todo. Porque si yo me lo aprendo de memoria sin entender nada, no tiene sentido. Bromuro de hipratropio, inhalador para asma y EPOC. ¿Listo? Asociado con un beta-2 adrenérgico, con salbutamol, indacaterol, hipratropio más salbutamol, el Conviven. Entonces vienen combinados dos principios activos en un solo inhalador
Fenoterol más ipratropio. Entonces, agonista beta 2 con antimuscarínico. Tiotropio. Todos los que se quieran imaginar para diferentes indicaciones. Dolor de estómago, espasmos intestinales, para diarrea, para cólicos. Para eso se usa. El Bresaler, ¿sí? Es un inhalador también, utilizado en EPOC. Entonces es importante reconocer la intoxicación, ¿no? El ABCD, vía aérea, ventilación, sistema circulatorio, déficit neurológico, líquidos. El paciente tenga un baño al lado porque se va a pasar con diarrea. Si no, póngale un pañal, porque si no, usted se lo lleva en la ambulancia y pues ahora resulta usted untado por todos lados, ¿no? Y cuando se devuelva en la ambulancia, pues le va a tocar ir a bañarse a la casa, cambiarse el uniforme y dejar el del turno de urgencias tirado porque el paciente le contaminó el uniforme. Entonces póngale un pañal, ¿sí? Lavado gástrico, bueno, allá van a atender el lavado gástrico con carbón activado. Atropina, atropina, atropina hasta que todo esto desaparezca. Hiperalidoxima, cuando es órgano fosforado, que es el irreversible. Estos pacientes que salen a fumigar así muy folclóricamente sin protegerse, los insecticidas tienen absorción transcutánea, transdérmica, terminan intoxicados por fumigar sin protegerse. Lo contrario, la escopolamina, anticolinérgico, está caliente, seco, ¿sí? Recontraseco, seco, vea, seco, seco. Hipertermia, ese man siente mucho calor, ¿sí? Está midriático, unas pupilas enormes, ¿listo? No ve, porque no puede enfocar bien. No tiene ruidos intestinales, parálisis intestinal, no puede orinar, tiene retención urinaria. Antídoto será un colinérgico, lisostigmina. Listo, muchachos, creo que ha sido una mañana muy provechosa por mi parte, por lo menos. No sé ustedes cómo se sintieron. ¿Preguntas, dudas? No, señor, pero mucha información, sí. ¿Les parece? Demasiado. Bueno, por eso siempre les he dicho que la fármaco es de estudiar 1 y 2 y 3 y 4 y 5, porque todos los medicamentos que acabamos de ver, ustedes los van a ver en su práctica clínica. La atropina, el salbutamol, la adrenalina, la nora, la buscapina, el ipratropio, el tiotropio, la ribastigmina, la pralidoxima, los insecticidas en toxicología. Hagan como yo hacía, estudiaba fármaco todos los días. En quinto semestre, todos los días me aprendía la clase. No había forma de pasar esa materia si no era así. Todos los días me tocaba estudiar farmacología. No, no hay de otra. No hay otra forma. Sáquele 1 hora diaria o 2 horas diarias. ¿Listo? Menos mal, hace poquito les inactivaron la cancha de fútbol allá de... Entonces ya no se la pasan jugando ni estudiando. Ya la activaron otra vez. Ay, pues madre. Y yo emocionado porque dije, por fin, Dios mío, gracias. Ahora sí van a estudiar. Ya no hay cancha de fútbol. No, pero están metidos en el grupo de danza, en el equipo de fútbol, en el equipo de billar, en el de ajedrez, en el de En baile Pilates. clase, en el de pilates, en el de guitarra clásica. Güey, puta, ¿a qué horas estudian esto? ¿A qué horas estudian? Porque yo me devuelvo a mi Profe, ¿cuántas universidad. preguntas son del quiz? No sé, como 6 o 7, no tengo ni idea cuántas hice. Anoche las hice, medio dormido. Puedes alargar el tiempo, es que solo 6 minutos para 7. Sí, No, pues están súper corticas. Es que si lo largo más se copian mucho. No, No, profe. profe. Alarguen los Aquí, profes el tiempo. aquí horas está Por montado. que
Se inicia a las 54, creo. Uf, lo que hay tiempo, ¿no? Oye, No, entonces cuéntenme, ¿a profe. qué horas hacen todas esas actividades lúdico-deportivas? Está muy... Oye, ¿hoy qué tiene? ¿Guitarra o básquet? Voleibol. Ay, no. Equitación. Equitación, ahora que tienen clínica veterinaria, castración de perros, Dios mío, Profe, cómo ¿me ha puede hacer cambiado un el favor? mundo. Ya les puse 7 minutos para que no lloren tanto, porque no hay nada más cansón que un estudiante llorón. Profe, ¿me podría colocar la Uf, te diapositiva? pusiste la 10. Profe, ¿Qué pasó? ¿me podría colocar, por favor, la diapositiva de efecto de la estimulación adrenérgica en diferentes órganos efectores, donde está lo de los alfa y los beta? Señora, Gracias. ¿está? Sí, profe, espera un momento. Vale, tómale la foto rápido. Oh, que esto está en sus libros de fármaco. Yo creo que no han visto ni cuántos libros de fármaco hay en la biblioteca. ¿O sí? Gracias, profe. Bueno, voy a ir a tomar un tinto porque ahorita me voy a hablar con los de sexto semestre. Nos vemos. Sabroso, profe. Sí, sabroso, esa clase es sabrosa. Porque ellos ya saben muchas cosas, ya firmes ahí. Eso es lo que yo pensaría. Y llega al parcial y no, qué pesadilla. Pero bueno, me voy a reunir con la doctora Dolly la otra semana. A ver qué hacemos con ustedes. Sí. No, a las 53, ¿no? Ya cambió. Ya tuve que haber cambiado. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. doctor, gracias.